Existe una pregunta aparentemente sencilla que se esconde en el límite de la física moderna. ¿Cuántos neutrones puedes apilar antes de que la realidad se rompa? Al principio, la pregunta suena casi ingenua. Los neutrones nos resultan familiares. Permanecen silenciosos dentro de los núcleos atómicos. Ayudan a mantener unida la materia. Parecen estables, confiables, bien comprendidos. Pero cuando comienzas a apilarlos, cuando sigues añadiendo neutrón tras neutrón, el universo empieza a responder de una forma que ya no es simple en absoluto. Esta no es una pregunta sobre límites de ingeniería. No trata sobre materiales. Ni siquiera trata sobre reacciones nucleares. Es una pregunta sobre los equilibrios más profundos de la realidad. Porque los neutrones son objetos extraños. Tienen masa, pero no tienen carga eléctrica. Obedecen reglas cuánticas, pero colectivamente se comportan como una sustancia capaz de resistir presiones extremas. Se niegan a ocupar el mismo estado, no por una fuerza, sino por identidad. Y cuando demasiados de ellos son forzados a coexistir en el mismo espacio, algo fundamental ocurre. La gravedad comienza a imponerse. La mecánica cuántica empieza a resistir. Y el propio espacio-tiempo entra en juego. Este podcast no trata sobre explosiones, no trata sobre armas, no trata sobre ciencia ficción. Trata sobre umbrales, sobre cómo el universo traza líneas invisibles. ¿Y qué sucede cuando las cruzamos? Comenzaremos con la idea más básica. ¿Qué es realmente un neutrón y por qué apilarlos no es como apilar objetos sólidos? Luego, avanzaremos lentamente hacia la presión de degeneración de neutrones, hacia estrellas que colapsan sin arder, hacia objetos tan densos que una sola cucharadita pesaría más que una montaña. Nos preguntaremos por qué los neutrones pueden resistir a la gravedad, hasta cierto punto. ¿Por qué esa resistencia falla de manera abrupta? ¿Y por qué el universo no permite un poco más allá de ese límite? En el camino encontraremos estrellas de neutrones, púlsares y una frontera silenciosa donde incluso los neutrones dejan de existir como tales. Descubriremos que la verdadera pregunta no es ¿cuántos neutrones puedes apilar? La verdadera pregunta es ¿cuánta realidad puede existir antes de que sus propias reglas colapsen? Porque cuando apilas demasiados neutrones, la materia deja de comportarse como materia. El espacio deja de comportarse como espacio. Y los conceptos de dentro y fuera empiezan a perder significado. Este es un viaje hacia la densidad, hacia la presión sin calor, hacia la gravedad sin fuego, y hacia la silenciosa comprensión de que el universo no es infinitamente tolerante. Permite estructura, permite estabilidad, pero solo dentro de límites extremadamente precisos. Más allá de esos límites, la realidad no explota, se transforma, y esa transformación es donde comienza nuestro viaje. Para entender cuántos neutrones pueden apilarse antes de que la realidad se rompa, primero debemos detenernos en algo que suele darse por hecho. ¿Qué es realmente un neutrón? En la vida cotidiana, pensamos en los neutrones como piezas pasivas, componentes neutros del núcleo atómico, silenciosos acompañantes de protones y electrones. Pero esta imagen es engañosa. El neutrón no es un ladrillo sólido, es una entidad cuántica profundamente extraña. Un neutrón es estable solo en ciertos contextos. Aislado, fuera de un núcleo, se desintegra en cuestión de minutos. Dentro de la materia, su estabilidad depende de un equilibrio delicado entre fuerzas fundamentales. Esto ya nos da una pista importante. Apilar neutrones no es como apilar objetos. Es forzar una negociación entre leyes físicas. Cada neutrón tiene masa, mucha más masa que un electrón. Y la masa, incluso cuando no hay carga eléctrica, atrae gravedad.
Al principio, esta atracción es insignificante. Un puñado de neutrones no cambia nada. Millones, billones, trillones, tampoco. Pero llega un punto en el que la gravedad deja de ser un detalle. A medida que agregamos neutrones, estos no solo se acumulan, sino que empiezan a sentirse entre sí. No mediante fuerza eléctrica, sino a través de la curvatura del espacio-tiempo. Aquí ocurre algo sorprendente. Los neutrones no pueden simplemente comprimirse indefinidamente, no porque sean rígidos, sino porque obedecen un principio cuántico profundo, el principio de exclusión. Dos neutrones no pueden ocupar exactamente el mismo estado cuántico. Este principio no es una fuerza, no empuja, no repele, simplemente prohíbe. Cuando intentamos apilar neutrones, lo que realmente hacemos es forzarlos a ocupar estados cuánticos cada vez más energéticos. Cada nuevo neutrón tiene que encontrar un lugar diferente en el espacio de estados posibles. Este proceso genera una presión, no térmica, no química, sino cuántica. Se llama presión de degeneración, y es esta presión la que, durante un tiempo, mantiene la realidad intacta. La presión de degeneración de neutrones es una de las razones por las que el universo puede formar estructuras extremas sin colapsar inmediatamente. Es una resistencia que no depende de la temperatura, sino de la identidad misma de las partículas. Cuantos más neutrones apilamos, mayor es esta presión. Pero también mayor es la gravedad. Aquí comienza una competencia silenciosa. Por un lado, la gravedad intenta comprimir. Por otro, la mecánica cuántica se niega a permitirlo sin límites. Durante un largo tramo, la mecánica cuántica gana. Este equilibrio no ocurre en laboratorios. Ocurre en las estrellas. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, ya no puede sostenerse mediante la energía de las reacciones internas. Su núcleo colapsa. Los protones y electrones se combinan. Los neutrones dominan. El resultado es un objeto que no arde, no brilla por fusión, no genera energía térmica significativa. Un objeto sostenido casi exclusivamente por presión cuántica, una estrella de neutrones. Aquí, los neutrones están apilados hasta un punto que desafía toda intuición humana. La densidad es tan extrema que un solo centímetro cúbico puede contener más masa que una montaña. Y aún así, la estructura se mantiene. Esto nos dice algo profundo. La realidad tolera una cantidad enorme de neutrones, mucho más de lo que imaginamos, pero no infinita, porque a medida que seguimos apilando, algo empieza a cambiar. La presión de degeneración crece, sí, pero la gravedad crece más rápido. Llega un momento en el que cada nuevo neutrón ya no fortalece la estructura. La debilita. El sistema se acerca a un umbral, y ese umbral no es arbitrario. Está codificado en las constantes fundamentales del universo. Antes de cruzarlo, la realidad se sostiene. Después, deja de hacerlo. Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero ya podemos sentirlo. Porque incluso aquí, en el dominio de las estrellas de neutrones, la materia ya no se comporta como materia ordinaria. Las nociones de sólido, líquido o gas dejan de tener sentido. Estamos entrando en una región donde la realidad empieza a tensarse. Y cuando la tensión supera cierto límite, la pregunta deja de ser ¿cuántos neutrones podemos apilar? La pregunta se convierte en ¿qué ocurre cuando el universo dice basta? Hacia allí nos dirigimos. A medida que nos acercamos al límite de lo que una estrella de neutrones puede soportar, la pregunta deja de ser abstracta y se vuelve peligrosa. ¿Por qué el universo no negocia eternamente? Existen fronteras claras, aunque invisibles,
más allá de las cuales la estructura misma de la realidad cambia de forma irreversible. Para entender esto, debemos observar con más detalle qué ocurre dentro de una estrella de neutrones madura. Allí, los neutrones están tan comprimidos que la distancia media entre ellos es comparable a su propio tamaño. Ya no se comportan como partículas aisladas. Se convierten en un fluido cuántico colectivo, gobernado por reglas que no existen en ningún otro entorno conocido. La presión de degeneración sigue actuando, pero ya no es el único actor. Aparecen nuevas interacciones. Las fuerzas nucleares fuertes, normalmente confinadas al interior de los núcleos atómicos, comienzan a extender su influencia. La materia entra en un estado exótico. En este régimen, los neutrones ya no son simplemente neutrones. Algunos modelos sugieren que pueden deformarse, superponerse parcialmente o incluso transformarse en combinaciones más extrañas de partículas. Pero incluso estas adaptaciones tienen un límite. La gravedad no descansa, no se cansa, no retrocede. Cada neutrón adicional aumenta la curvatura del espacio-tiempo. Cada capa nueva añade peso no solo a la materia, sino a la propia geometría del espacio. Aquí aparece una idea crucial. La gravedad no es una fuerza en el sentido clásico. Es una consecuencia de la masa organizando el espacio y el tiempo. Cuando apilamos demasiados neutrones, no solo comprimimos materia, comprimimos el espacio mismo. Esto tiene efectos profundos. El tiempo comienza a desacelerarse. La luz se curva de forma extrema. Las trayectorias dejan de comportarse de manera intuitiva. Aún así, la estrella de neutrones puede resistir hasta cierto punto. Existe una masa crítica, un límite máximo. No depende de los detalles de la estrella. Depende de las constantes fundamentales del universo. Cuando ese límite se supera, no hay transición suave, no hay reajuste gradual, no hay nueva forma estable. La estructura colapsa. Este colapso no es una explosión, es una caída hacia adentro. Una reorganización brutal de la realidad. La presión cuántica ya no puede compensar la gravedad. Las reglas que mantenían separados a los neutrones dejan de ser suficientes. En ese momento, la pregunta ¿cuántos neutrones podemos apilar? Pierde sentido. Porque los neutrones, como entidades individuales, dejan de existir. La materia cruza un umbral. Lo que surge al otro lado no es una versión más densa de lo anterior. Es otra cosa. Un objeto donde la noción de superficie se desvanece, donde el interior ya no puede comunicarse con el exterior, donde el tiempo y el espacio intercambian roles. Un agujero negro. Este no es el resultado de añadir demasiados neutrones. Es el resultado de violar una relación fundamental entre presión cuántica y gravedad. El universo no permite configuraciones arbitrarias. Permite solo aquellas que pueden sostenerse a sí mismas. Cuando la carga de neutrones supera esa capacidad, la realidad no se fragmenta, se repliega. Y este repliegue no es caótico, es extraordinariamente ordenado. Todo el exceso de complejidad desaparece detrás de un horizonte. Solo quedan unas pocas propiedades observables. Masa, rotación, carga. La pregunta inicial nos ha llevado, sin darnos cuenta, hasta uno de los objetos más extremos del cosmos. Pero aún no hemos terminado. Porque ahora debemos preguntarnos algo aún más inquietante. ¿Qué significa realmente que los neutrones desaparezcan? Y si dejan de existir como partículas, ¿qué queda en su lugar? Hacia esa pregunta nos dirigimos. Cuando el colapso ocurre y la estrella de neutrones cruza su límite final, algo profundo se rompe. Pero no es la realidad en el sentido dramático que solemos imaginar. No hay una explosión visible. No hay un instante teatral. Lo que se quiebra es algo más sutil. Nuestras categorías,
Hasta ese punto, todavía podíamos hablar de partículas, de neutrones, de presión y de equilibrio. Incluso en condiciones extremas, el lenguaje de la materia seguía funcionando, aunque fuera llevado al límite. Después, ya no. Para entender qué cambia, debemos desprendernos de una intuición muy arraigada. La idea de que la materia es lo fundamental y el espacio simplemente el escenario donde ocurre todo lo demás. En el colapso final, esa relación se invierte. La materia deja de ser el actor principal. La geometría toma el control. Cuando la gravedad supera cualquier forma de resistencia cuántica conocida, los neutrones ya no pueden mantener identidades separadas. No porque se destruyan en un sentido clásico, sino porque las nociones de separación y localización dejan de tener significado. El espacio se curva de forma tan extrema que ya no puede sostener la idea de aquí y allí como lugares distintos. En este régimen, preguntar dónde está un neutrón es como preguntar dónde está una línea de longitud en la superficie de la Tierra. La pregunta pierde sentido porque el marco que la hacía válida ha desaparecido. Esto no significa que la física se rompa. Significa que entra en una fase diferente. Dentro del horizonte que se forma, el tiempo deja de comportarse como una dimensión que fluye hacia adelante. Se convierte en una dirección inevitable, como lo era el espacio hacia el centro. Todo lo que existe allí está siendo arrastrado no solo hacia un lugar, sino hacia un momento. En este punto, hablar de apilar neutrones ya no describe nada real. No hay capas, no hay superficies, no hay estructuras internas estables. Lo que hay es una región donde las ecuaciones que describen el espacio-tiempo dominan completamente. Y aquí surge una idea inquietante. Si los neutrones ya no existen como partículas distinguibles, ¿en qué se ha convertido su masa? ¿Dónde está toda esa información? ¿Qué ocurrió con la identidad de la materia original? Desde el exterior, la respuesta parece sencilla. Todo está contenido en la masa total del objeto. Nada más es observable. Pero esta simplicidad es engañosa, porque sabemos que la materia original tenía estructura, tenía estados cuánticos, tenía relaciones internas. Nada de eso puede desaparecer sin dejar rastro. La física moderna sugiere que esa información no se destruye, sino que se transforma en algo profundamente no intuitivo. La materia deja de ser una colección de partículas. Se convierte en una condición geométrica. La masa ya no está hecha de neutrones. Está codificada en la curvatura misma del espacio-tiempo. Este es uno de los puntos donde nuestra intuición falla por completo. Estamos acostumbrados a pensar que la geometría describe la materia. Aquí, la geometría es la materia. No existe una sustancia separada del espacio. El espacio es la sustancia. Esto nos obliga a replantear qué significa realmente romper la realidad. No es que las leyes de la física dejen de aplicarse. Es que dejan de aplicarse las leyes que describen objetos. Las únicas leyes que siguen siendo relevantes son las que describen relaciones globales. Curvatura, horizontes, causalidad. Todo lo demás se vuelve secundario. En este sentido, la realidad no se rompe cuando apilamos demasiados neutrones. Se simplifica. Pierde grados de libertad. Pierde complejidad observable. Se reduce a una forma mínima. Este proceso no es violento. Es inevitable. Es la respuesta del universo cuando se le pide sostener más estructura de la que puede. Y esta respuesta no tiene que ver con neutrones en sí. Tiene que ver con los límites de la organización. A partir de aquí, la pregunta inicial se transforma una vez más. Ya no se trata de cuántos neutrones pueden existir juntos. Se trata de cuánta estructura puede soportar el espacio-tiempo antes de colapsar en una forma más simple. Hacia esa idea
nos dirigimos ahora. Cuando la materia colapsa más allá del punto en el que los neutrones pueden existir como entidades separadas, aparece una frontera que no es física en el sentido tradicional. No es una pared. No es una superficie sólida. Es una frontera informacional. El horizonte. Desde fuera, parece un límite tranquilo, casi geométrico. Nada especial parece ocurrir exactamente en ese borde, pero su significado es profundo. Marca el punto a partir del cual la estructura interna de la realidad deja de ser accesible. Nada que cruce ese límite puede volver a influir en el exterior. No por falta de energía, no por una barrera material, sino porque el propio espacio-tiempo reorganiza las relaciones de causa y efecto. Aquí es donde la pregunta sobre los neutrones se transforma definitivamente en una pregunta sobre la información. Toda la materia original tenía estructura. Cada neutrón tenía un estado. Cada conjunto de neutrones tenía correlaciones internas. Cuando esa materia cruza el horizonte, no desaparece, pero deja de ser descriptible en términos de partículas. Desde el exterior, todo lo que alguna vez fue complejo queda reducido a unos pocos números. Masa, rotación, carga. Esta reducción extrema parece casi violenta. ¿Cómo puede tanta estructura desaparecer sin romper una de las leyes más profundas de la física, la conservación de la información? Durante décadas, esta pregunta inquietó a los físicos. Si la información realmente se perdiera, la física dejaría de ser coherente. La causalidad se volvería ambigua. El pasado dejaría de estar bien definido. Pero el universo no parece permitir ese tipo de ruptura. La solución que comenzó a emerger es tan extraña como elegante. La información no se destruye, se redistribuye. No permanece en el interior como un archivo oculto. Tampoco viaja hacia afuera de manera convencional. Se codifica en el propio horizonte. El límite que parecía vacío se convierte en una superficie cargada de significado. Cada pequeña área del horizonte contiene una cantidad finita de información. No sobre lo que está dentro como objetos, sino sobre las relaciones posibles que ese interior puede tener con el exterior. Aquí ocurre otro cambio profundo de perspectiva. La realidad deja de estar definida por volúmenes. Empieza a estar definida por superficies. No por lo que ocupa espacio, sino por lo que delimita relaciones. Este principio, que surge de intentar comprender qué ocurre cuando apilamos demasiados neutrones, sugiere algo radical, que el universo puede estar descrito de manera más fundamental en términos de información que de materia. La materia se vuelve secundaria. La geometría se vuelve informacional. Y la información no necesita viajar para existir. Este punto es crucial. Muchas intuiciones sobre romper la realidad surgen de imaginar flujos imposibles, cosas que se mueven demasiado rápido, señales que cruzan límites prohibidos. Pero aquí no hay movimiento, no hay transmisión, no hay violación de límites. Hay una reorganización completa de cómo se almacena la estructura del mundo. El horizonte no es el final de la realidad, es una traducción. Lo que antes estaba distribuido en el volumen, ahora está comprimido en una frontera. Esta compresión no es arbitraria. Está determinada por constantes fundamentales, por la gravedad, por la mecánica cuántica, por la geometría. Y de nuevo vemos el mismo patrón. Cuando se intenta apilar demasiados neutrones, la realidad no se rompe. Se reescribe en un lenguaje más simple. Uno en el que los detalles internos dejan de importar. Uno en el que solo las relaciones globales sobreviven. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si la información puede vivir en una superficie, si la materia puede disolverse en geometría, ¿qué tan fundamental es realmente el espacio que creemos habitar? Y si seguimos empujando,
¿Qué ocurre cuando incluso el horizonte deja de ser suficiente? Hacia esas preguntas avanzamos ahora. Al seguir empujando esta idea hasta sus últimas consecuencias, aparece un principio que no nació de la cosmología especulativa, sino de una necesidad lógica, una respuesta al intento de apilar demasiada realidad en un solo lugar. El principio holográfico. Su formulación es simple, pero sus implicaciones son profundas. Dice que la cantidad máxima de información que puede existir dentro de una región del espacio no depende de su volumen, sino del área de su frontera. No importa cuántos neutrones intentes apilar, no importa cuánta masa concentres, no importa cuán denso se vuelva el interior. La capacidad informacional está limitada por la superficie. Este principio no surgió por curiosidad. Surgió porque, sin él, la física deja de ser consistente. Cuando los físicos intentaron describir qué ocurre al seguir comprimiendo materia más allá del colapso, se toparon con una paradoja insalvable. Si el volumen pudiera almacenar información ilimitada, entonces la gravedad permitiría estados imposibles. Estados que violarían la termodinámica. Estados que destruirían la causalidad. Estados que harían al universo impredecible. El universo parece haber elegido otra opción. No permitir más almacenamiento. No permitir más estructura. No permitir más complejidad. Cuando se alcanza el límite, la descripción cambia. La materia ya no cuenta. Las partículas ya no importan. El volumen deja de ser relevante. Solo queda la frontera. Este resultado es profundamente contraintuitivo. Toda nuestra experiencia cotidiana nos dice que el contenido importa más que el borde. Pero a escalas extremas, la realidad opera bajo reglas distintas. Cuando apilas neutrones hasta el límite, no obtienes un objeto infinitamente complejo. Obtienes una descripción mínima. El universo parece optimizar, reduce, condensa, simplifica. Este comportamiento no es un fallo, es una protección. Protege la coherencia, protege la información, protege la estructura causal, y lo hace de una forma elegante. En lugar de permitir densidades arbitrarias, introduce un límite geométrico. Un límite que no puede superarse sin que la descripción misma deje de tener sentido. Aquí se revela una idea sorprendente. La pregunta, ¿cuántos neutrones puedes apilar?, es, en el fondo, una pregunta mal formulada. No porque sea incorrecta, sino porque presupone que el universo acepta acumulación indefinida. Pero la realidad no está diseñada para acumular. Está diseñada para relacionar. Las relaciones tienen límites. Las fronteras tienen capacidad. Y cuando esa capacidad se llena, no se añade más. Se reorganiza. Este principio explica por qué no existen objetos más densos que los agujeros negros. No porque la materia no pueda comprimirse más, sino porque la información no tiene dónde ir. Más allá de ese punto, hablar de más neutrones deja de describir algo físico. El límite no está en la fuerza, no está en la energía, no está en la presión, está en la capacidad del espacio-tiempo para codificar relaciones. Este descubrimiento cambia la forma en que entendemos la realidad. La convierte en algo finito en su complejidad local, no infinita, no arbitraria. El universo permite estructuras ricas, pero solo hasta donde puede mantenerlas coherentes. Y esta coherencia no es negociable. Así, al intentar apilar demasiados neutrones, no rompemos la realidad. Nos encontramos con su arquitectura. Una arquitectura que no se basa en objetos, sino en límites. Y esos límites no son fallos. Son la razón por la que el universo puede existir de forma estable. Desde aquí, la pregunta se vuelve aún más profunda. Si la realidad tiene una capacidad máxima por región, ¿qué ocurre cuando intentamos forzar incluso esa frontera? ¿Existe un último límite? Hacia esa reflexión avanzamos ahora.
Si aceptamos que la realidad tiene una capacidad máxima por región, la pregunta inevitable es, ¿qué ocurre cuando intentamos forzar incluso ese límite? No apilando más neutrones, sino intentando comprimir la frontera misma. Aquí entramos en el territorio donde la gravedad cuántica deja de ser una abstracción y se convierte en una necesidad. En este régimen ya no basta con hablar de partículas, ni siquiera de horizontes clásicos. El propio espacio-tiempo comienza a mostrar señales de granularidad, no como una textura visible, sino como una imposibilidad fundamental de subdividir sin consecuencias. La frontera no es infinitamente flexible. Tiene una resolución, una capacidad mínima de codificación. Intentar superarla no añade información, la distorsiona. Este es el punto donde muchas intuiciones fallan. Estamos acostumbrados a pensar que más energía siempre produce más detalle. Pero a escalas extremas ocurre lo contrario. Al concentrar demasiada energía en una región demasiado pequeña, los grados de libertad se reducen. La realidad se vuelve más simple. Esto sugiere que el espacio-tiempo no es un lienzo continuo, sino un sistema con límites operativos. No podemos exigirle que soporte complejidad arbitraria en cualquier escala. Hay un umbral a partir del cual la descripción deja de ganar resolución. Aquí aparece una idea clave. La gravedad cuántica no introduce nuevas partículas para arreglar el problema. Introduce límites. Límites a la localización. Límites a la información. Límites a la noción misma de distancia. En este contexto, apilar neutrones deja de ser relevante. Aunque pudiéramos convertirlos en cualquier otra forma de energía, el resultado sería el mismo. El espacio-tiempo no admite más estructura local. Esto no implica una ruptura violenta. Implica una saturación, como una imagen que, al ampliarse más allá de su resolución, no revela nuevos detalles, sino píxeles. La realidad parece comportarse de manera análoga. Cuando intentamos ir más allá del límite, no obtenemos una realidad más profunda. Obtenemos una descripción menos significativa. Este comportamiento protege al universo de inconsistencias, evita infinitos físicos, mantiene la causalidad global, y lo hace sin necesidad de reglas arbitrarias. El límite emerge de la coherencia interna del sistema. Este punto es crucial para entender por qué la realidad no se rompe cuando apilamos demasiados neutrones. Porque romperse implicaría perder coherencia. Y el universo parece estar diseñado precisamente para evitarlo. En lugar de romperse, la realidad se vuelve menos descriptible en términos locales. Se vuelve más global, más relacional. La frontera deja de ser un lugar. Se convierte en una condición. Y esa condición define todo lo que puede existir dentro. Este cambio de perspectiva transforma nuestra relación con los extremos. Ya no buscamos lo infinitamente pequeño o lo infinitamente denso como fuentes de nuevas entidades. Los entendemos como señales de que hemos alcanzado el límite del lenguaje físico. La pregunta correcta deja de ser, ¿qué hay más allá? Y pasa a ser, ¿qué deja de tener sentido aquí? Este giro es uno de los logros más sutiles de la física moderna. Reconocer no solo lo que existe, sino también dónde nuestras preguntas dejan de aplicarse. Así, al intentar forzar la frontera final, no encontramos un abismo. Encontramos silencio. Un silencio estructurado. Un silencio que no niega la realidad, sino que la mantiene estable. Desde aquí, el camino nos lleva hacia una reflexión más amplia. No sobre neutrones, sino sobre por qué el universo elige límites en lugar de excepciones. Hacia ese entendimiento nos dirigimos ahora. Al observar cómo el universo responde cuando se alcanzan sus límites, surge una pregunta más profunda que ya no tiene que ver con neutrones, ni siquiera con gravedad extrema.
tiene que ver con una elección fundamental incorporada en las leyes mismas de la realidad. ¿Por qué el universo prefiere límites en lugar de infinitos? En la intuición humana, los infinitos parecen elegantes. Más materia, más energía, más detalle. Pero en la física real, los infinitos casi siempre señalan un problema. Un punto donde el lenguaje deja de funcionar y la teoría pierde coherencia. La historia de la física está llena de ejemplos. Cada vez que apareció un infinito, energía infinita, densidad infinita, curvatura infinita, no fue celebrado como una verdad profunda. Fue tratado como una señal de advertencia. Algo falta. Algo está mal planteado. Algo debe cambiar. El comportamiento del universo frente al intento de apilar demasiados neutrones sigue exactamente este patrón. En lugar de permitir una densidad infinita, introduce un límite. En lugar de aceptar una complejidad sin fin, impone una capacidad máxima. En lugar de colapsar en contradicción, se reorganiza. Esta preferencia por límites no es arbitraria. Es estructural. Un universo con infinitos no sería estable. No sería predecible. No permitiría memoria. No permitiría historia. Las leyes perderían su capacidad de conectar pasado y futuro. Los límites, en cambio, hacen posible la continuidad. Hacen posible la causalidad. Hacen posible la existencia de estructuras duraderas. Cuando una estrella colapsa y se forma un horizonte, el universo no está fallando. Está protegiendo su coherencia. Está diciendo, hasta aquí, la descripción local. A partir de aquí, solo relaciones globales. Esta transición no destruye información. La conserva de una forma compatible con el todo. Esta es una idea profundamente contraintuitiva, pero aparece una y otra vez en distintos contextos. La velocidad de la luz, la constante de Planck, la temperatura absoluta mínima, la entropía máxima. Todos estos son límites, no obstáculos, no defectos, sino condiciones de posibilidad. Permiten que algo exista sin desbordarse. Cuando intentamos apilar neutrones más allá de lo permitido, estamos, en realidad, probando la elasticidad del universo. Y la respuesta siempre es la misma: no más. Pero ese no es una prohibición violenta. Es una invitación a cambiar de perspectiva. No puedes añadir más contenido, pero puedes entender mejor la estructura. Este comportamiento revela una característica profunda de la realidad. El universo no maximiza cantidad, maximiza coherencia. Prefiere menos estados bien definidos a infinitos estados sin sentido. Prefiere fronteras claras a expansiones ilimitadas. Esta elección hace posible que exista un cosmos comprensible. Si todo fuera permitido, nada sería significativo. Así, cuando preguntamos cuántos neutrones pueden apilarse antes de que la realidad se rompa, la respuesta comienza a adquirir una forma inesperada. La realidad no se rompe. La pregunta se agota. No porque falten neutrones, sino porque se alcanza el límite donde la acumulación deja de ser un concepto útil. El universo no responde con caos. Responde con silencio estructurado. Este silencio no es vacío. Es estabilidad. Es la señal de que hemos llegado al borde de una descripción y que avanzar requiere nuevas ideas, no más presión. Este entendimiento cambia la forma en que vemos los extremos. Ya no como lugares de destrucción, sino como transiciones. Transiciones entre lenguajes, entre niveles de descripción, entre formas de comprender. Y con esto, el camino nos lleva hacia una reflexión final, no sobre cuánto puede soportar la realidad, sino sobre por qué la realidad es capaz de sostener algo en absoluto. Hacia esa reflexión nos dirigimos ahora. Cuando los límites de la realidad se hacen visibles, no solo desafían a la física, también desafían a la mente humana.
Porque nuestra intuición no fue diseñada para pensar en fronteras donde los conceptos mismos dejan de funcionar. La octava etapa de este viaje no trata de neutrones, ni de estrellas, ni siquiera de horizontes. Trata de nosotros, de cómo el pensamiento humano se encuentra con los límites del universo. Desde siempre, hemos entendido el mundo a través de acumulación. Más objetos, más energía, más detalle. Aprendimos a contar, aprendimos a medir, aprendimos a imaginar que, con suficiente paciencia, todo podía sumarse. Pero cuando preguntamos cuántos neutrones pueden apilarse antes de que la realidad se rompa, esa intuición falla. Porque el universo no responde aumentando, responde deteniéndose. Este choque entre expectativa y respuesta es profundamente humano. Nuestra mente busca continuidad, busca progresión, busca un después, claro. Pero los límites físicos no ofrecen un después, ofrecen un cambio de lenguaje. Cuando la materia deja de comportarse como materia, cuando el espacio deja de ser un escenario, cuando el tiempo deja de fluir como esperamos, la mente se queda sin apoyos. No hay una imagen mental clara para describirlo. Solo metáforas, solo aproximaciones. Este es el punto donde la física y la filosofía se encuentran, no porque la física se vuelva especulativa, sino porque el lenguaje cotidiano se vuelve insuficiente. La física moderna no solo describe el universo, también nos enseña dónde nuestras intuiciones dejan de ser confiables. Y esto tiene consecuencias profundas. Nos obliga a aceptar que no todo puede imaginarse, que no todo puede visualizarse, que no todo puede traducirse a experiencia directa. Pero esto no es una derrota, es una expansión. Porque entender un límite no significa quedarse detenido, significa aprender a moverse de otra forma. Cuando aceptamos que la realidad tiene una capacidad máxima de estructura local, dejamos de preguntar ¿qué hay más allá? Y empezamos a preguntar ¿qué hace posible que algo exista aquí? Este cambio es sutil, pero transforma completamente la manera de pensar. La pregunta sobre los neutrones era una puerta, no hacia una catástrofe, sino hacia una comprensión más madura del universo. Nos muestra que la realidad no es un depósito infinito, sino un sistema cuidadosamente equilibrado. Que su estabilidad depende de límites, que su riqueza depende de restricciones, y que nuestra mente, al enfrentarse a esos límites, también debe aprender a cambiar. Aceptar que no todo es acumulable, es aceptar que el universo no está hecho para ser explotado conceptualmente, sino comprendido. Este encuentro con el límite produce una sensación particular. No es miedo, no es frustración, es silencio. Un silencio que invita a la contemplación, no a la conquista. Este es el tipo de silencio que aparece cuando dejamos de forzar preguntas y comenzamos a escuchar lo que la realidad realmente nos está diciendo. En ese silencio, la pregunta inicial se transforma una vez más. Ya no preguntamos cuántos neutrones rompen la realidad. Preguntamos qué tipo de realidad permite límites tan precisos. Y esa pregunta no busca números. Busca significado. Hacia ese significado avanzamos ahora. En este punto del recorrido, todas las piezas comienzan a alinearse. La física extrema, la información, los límites geométricos y la experiencia humana ya no aparecen como dominios separados. Forman un solo paisaje conceptual. La novena etapa no introduce una nueva frontera. Integra todas las anteriores. Cuando preguntamos cuántos neutrones pueden apilarse antes de que la realidad se rompa, empezamos hablando de materia, luego de gravedad, después de geometría, más tarde de información. Finalmente, de significado. Y este recorrido no es accidental. Cada capa revela que la realidad no se construye desde abajo hacia arriba de forma ilimitada.
se organiza desde relaciones que deben permanecer coherentes. La materia existe porque la geometría lo permite. La geometría existe porque la información puede sostenerse. La información existe porque hay límites que la hacen significativa. Sin límites, no habría estructura. Sin estructura, no habría diferencia. Sin diferencia, no habría realidad. Esta cadena es profunda y silenciosa. Nos muestra que la pregunta original no apuntaba a una catástrofe física, sino a una arquitectura invisible. No existe un número mágico de neutrones donde todo explota. Existe un umbral donde el lenguaje de cosas deja paso al lenguaje de relaciones. La realidad no se rompe, cambia de descripción. Este cambio no es una pérdida, es una simplificación necesaria. Al alcanzar los límites máximos de densidad, el universo reduce grados de libertad, no para empobrecerse, sino para mantenerse consistente. Esta consistencia es el hilo conductor de todo. Las estrellas no colapsan arbitrariamente. Los horizontes no aparecen por accidente. Los límites informacionales no son caprichosos. Todo responde a una misma exigencia: que el universo siga siendo narrable. No necesariamente en palabras humanas, pero sí en términos de relaciones bien definidas. La física moderna, al aceptar estos límites, no renunció a explicar. Renunció a forzar. Aprendió que no todo debe ser empujado hasta romperse. Algunas cosas deben ser entendidas hasta detenerse. Este aprendizaje es uno de los logros más sutiles de la ciencia, porque va en contra de un impulso muy profundo: el de seguir acumulando, el de seguir añadiendo, el de seguir exigiendo. Pero la realidad no responde a exigencias, responde a coherencia. Cuando esa coherencia se ve amenazada, el universo no grita, se vuelve simple. Ese silencio que aparece en los extremos no es vacío, es estructura reducida, es el mínimo necesario para que algo siga existiendo. Y aquí surge una intuición poderosa. Tal vez la realidad no esté hecha para soportar cualquier pregunta. Tal vez esté hecha para guiarnos hacia las preguntas correctas. La pregunta sobre los neutrones fue correcta porque nos llevó hasta aquí. Hasta comprender que los límites no son fallos, sino fundamentos. Este entendimiento no cierra el misterio, lo redefine. Nos invita a mirar el universo no como un depósito infinito, sino como un sistema finamente equilibrado, donde cada límite protege algo esencial. A medida que nos acercamos al final, la pregunta deja de ser técnica. Se vuelve casi contemplativa. ¿Qué tipo de realidad necesita límites para existir? ¿Qué tipo de universo elige estabilidad antes que exceso? Responder a eso no requiere más neutrones. Requiere quietud. Hacia esa quietud avanzamos ahora. Al acercarnos al cierre de este recorrido, la pregunta inicial adquiere una claridad inesperada. No porque tenga una respuesta numérica, sino porque revela qué es lo que realmente se pone en tensión cuando empujamos a la realidad hasta sus límites. ¿Qué es lo que se rompe cuando apilamos demasiados neutrones? No es la materia. No son las leyes. No es el universo. Lo que se rompe es una expectativa. Durante mucho tiempo asumimos que la realidad podía extenderse indefinidamente siguiendo las mismas reglas, que si algo funcionaba a pequeña escala, funcionaría también a escalas extremas, que añadir más siempre revelaría más. Pero los límites nos enseñan otra cosa. Nos enseñan que las reglas no fallan, cambian de dominio. Cuando una estrella de neutrones colapsa, no falla la mecánica cuántica. Cuando aparece un horizonte, no falla la relatividad. Cuando la información se condensa en una frontera, no falla la causalidad. Falla la idea de que un solo lenguaje puede describirlo todo. La física moderna ha aprendido a convivir con esta fragmentación del lenguaje.
no como una debilidad, sino como una señal de madurez. Cada dominio tiene su propia coherencia. Cada escala tiene su propia lógica. Cada límite marca una transición legítima. En este sentido, la realidad no es una línea continua. Es una serie de regiones conectadas. Cuando intentamos describir una región con las herramientas de otra, surge la sensación de ruptura. Pero no es la realidad la que se quiebra. Somos nosotros los que insistimos en una continuidad que no existe. Apilar neutrones más allá del límite no produce un error del sistema. Produce una reconfiguración del significado. Las partículas dejan de ser la unidad básica. La geometría toma su lugar. Luego, la información. Luego, la relación. Cada paso es una simplificación necesaria. La naturaleza parece preferir descripciones mínimas, no por pobreza, sino por estabilidad. Esto explica por qué los extremos del universo son tan silenciosos. Los agujeros negros no gritan. Los límites no explotan. Los horizontes no anuncian su presencia. Simplemente están. Y ese estar contiene más información conceptual que cualquier espectáculo. Cuando preguntamos, ¿cuántos neutrones rompen la realidad? Estamos, sin saberlo, preguntando, ¿hasta dónde llega nuestro lenguaje? La respuesta es clara. Llega hasta donde las categorías siguen siendo útiles. Más allá de eso, deben ser abandonadas. Este abandono no es una pérdida, es una transición. Nos obliga a soltar imágenes cómodas, a dejar de pensar en términos de objetos, a aceptar que algunas partes del universo solo pueden entenderse como condiciones. Este aprendizaje es incómodo, pero es esencial. Sin él, la física se quedaría atrapada en paradojas. Con él, avanza hacia una comprensión más profunda. Así, la 10ª etapa no cierra con una afirmación espectacular. Cierra con una corrección silenciosa. La realidad no se rompe cuando apilamos demasiados neutrones. Se revela. Revela que no todo puede acumularse, que no todo puede extenderse, que no todo puede describirse con las mismas palabras. Y esa revelación prepara el terreno para el final. Porque ahora, libres de la ilusión de ruptura, podemos preguntar algo más honesto. No cuántos neutrones son demasiados, sino qué tipo de universo necesita límites para seguir siendo comprensible. Hacia esa pregunta final nos dirigimos. Cuando aceptamos que los límites no son fallos, sino condiciones, surge una pregunta aún más profunda. No sobre neutrones, ni sobre estrellas, ni siquiera sobre física extrema. Una pregunta sobre el sentido mismo de esos límites. ¿Por qué el universo necesita límites para existir de forma estable? Esta pregunta no es metafísica en el sentido abstracto. Es una consecuencia directa de todo lo que hemos recorrido. Porque cada límite que encontramos, la velocidad de la luz, la presión de degeneración, el horizonte, la capacidad informacional, cumple la misma función silenciosa: evitar el colapso del significado. Un universo sin límites sería un universo sin distinciones, sin escalas, sin estabilidad. Si todo fuera posible en cualquier lugar y en cualquier momento, nada podría permanecer. No habría estructuras duraderas, no habría memoria, no habría historia. Los límites no restringen la realidad, la hacen posible. Permiten que algo se mantenga el tiempo suficiente para ser reconocido. Permiten que las causas precedan a los efectos. Permiten que el pasado no se disuelva en el presente. Cuando una estrella de neutrones alcanza su masa máxima, el límite no la castiga. La transforma. Cuando la información se condensa en una frontera, el límite no la destruye, la conserva. Cuando la geometría reemplaza a la materia, el límite no empobrece la descripción, la simplifica. En cada caso, el límite actúa como un principio organizador. Esto sugiere algo profundo.
El universo no está construido para maximizar posibilidades. Está construido para preservar coherencia. La coherencia requiere restricciones. Requiere reglas que no puedan romperse arbitrariamente. Requiere fronteras que separen dominios. Sin esas fronteras, la realidad sería indistinguible del ruido. Desde esta perspectiva, la pregunta original sobre los neutrones se revela como una puerta a una comprensión mucho más amplia. No estábamos preguntando por cuánta materia puede existir. Estábamos preguntando por cuánta estructura puede sostenerse sin perder sentido. Y la respuesta del universo ha sido consistente. Hasta aquí. Pero ese hasta aquí no es un rechazo. Es una afirmación. Afirma que el universo valora la estabilidad. Afirma que la complejidad debe estar contenida. Afirma que no todo lo imaginable es físicamente viable. Esta afirmación no limita el asombro. Lo orienta. Nos invita a dejar de buscar rupturas espectaculares y empezar a reconocer equilibrios silenciosos. Los límites no son muros, son costuras. Mantienen unidas las distintas capas de la realidad. Cuando intentamos forzar más allá de ellas, no encontramos caos. Encontramos una transición hacia un lenguaje más simple, hacia una descripción más global, hacia una forma de realidad menos fragmentada. Este entendimiento cambia la manera en que vemos el universo, ya no como un campo de batalla entre fuerzas infinitas, sino como un sistema cuidadosamente equilibrado, donde cada límite protege algo esencial. Así, la 11ª etapa no añade nuevos conceptos, añade claridad. Nos permite ver que los límites no son el final del conocimiento, sino su condición. Sin ellos, no habría ciencia, no habría preguntas, no habría comprensión. Con ellos, la realidad puede ser explorada, no hasta romperse, sino hasta revelarse. Y con esta claridad, el camino se acerca a su cierre, porque ahora podemos descansar en la idea más simple y más profunda de todas, que el universo no se defiende de nosotros, nos guía. Hacia ese cierre avanzamos ahora. Al acercarnos al final de este viaje, el ritmo se desacelera de forma natural. Ya no hay nuevas fronteras que cruzar, ni conceptos radicales que introducir. Todo lo esencial ya está presente. Ahora solo queda permitir que encaje. La 12ª etapa no busca explicar más, busca integrar. La pregunta sobre cuántos neutrones pueden apilarse antes de que la realidad se rompa nos ha llevado desde la materia hasta el significado. Y en ese recorrido hemos aprendido algo inesperado. La realidad no responde bien a la presión constante. Responde bien al equilibrio. Cada vez que intentamos forzarla, no se quiebra. Se reorganiza. Cada límite que encontramos, en la materia, en la información, en la geometría, actúa como una pausa. Un punto donde el universo parece decir, aquí es suficiente. Esa suficiencia no es carencia, es plenitud. La física moderna, al llegar a estos puntos, no encuentra paredes ciegas. Encuentra superficies de transición. Lugares donde el lenguaje debe cambiar para seguir siendo honesto. Esto es especialmente evidente en los extremos. En la densidad máxima. En la energía concentrada. En la curvatura intensa. Allí, la descripción se vuelve minimalista. No por falta de conocimiento, sino por exceso de coherencia. El universo parece despojarse de detalles innecesarios cuando se acerca a sus propios límites. Conserva solo lo que es esencial para mantener la estructura. Esto tiene una resonancia profunda. Nos recuerda que la complejidad no siempre es acumulación. A veces es selección. La realidad selecciona, descarta, simplifica, y al hacerlo, se mantiene estable. Este comportamiento no es exclusivo del cosmos. Lo vemos reflejado en sistemas vivos, en procesos mentales, en estructuras sociales.
La estabilidad surge cuando hay límites claros, cuando no todo es posible, cuando existe una forma definida. Al comprender esto, la pregunta inicial se transforma una vez más. Ya no nos preguntamos cuántos neutrones rompen la realidad. Nos preguntamos qué tipo de realidad necesita límites tan precisos para sostenerse. La respuesta no es una cifra, es una actitud. Una actitud de moderación, de equilibrio, de respeto por las fronteras naturales. La física, en su forma más madura, no busca empujar hasta romper. Busca entender hasta descansar. Este descanso no es pasividad, es contemplación. Es el momento en el que dejamos de exigir respuestas y permitimos que la estructura misma del universo se muestre. En ese silencio, muchas tensiones desaparecen. Las paradojas se disuelven. Las preguntas se afinan. Lo que queda es una sensación de ajuste, de que todo encaja no porque sea perfecto, sino porque es suficiente. La 12ª etapa es ese momento de quietud, el punto donde el viaje deja de avanzar y comienza a sentarse. Aquí, la realidad no necesita ser defendida, no necesita ser empujada, solo necesita ser comprendida, y desde esta comprensión tranquila, el final se vuelve inevitable. No como un cierre abrupto, sino como un eco. Hacia ese eco nos dirigimos ahora. Al final de este recorrido, la pregunta inicial ya no pesa como una provocación, sino como una invitación tranquila. ¿Cuántos neutrones pueden apilarse antes de que la realidad se rompa? Ahora sabemos que la realidad no se rompe. Se ordena, se repliega, se redefine. Lo que parecía una búsqueda de un límite extremo resultó ser una exploración de la arquitectura profunda del universo. Cada paso nos mostró que los límites no son accidentes, sino elementos esenciales del diseño cósmico. Cuando los neutrones dejan de comportarse como partículas, cuando la materia se disuelve en geometría, cuando la información se condensa en fronteras, cuando el lenguaje pierde precisión, no estamos presenciando un fracaso. Estamos presenciando una transición. El universo no castiga el exceso, lo transforma en simplicidad. Esta simplicidad no es vacía, es densa de significado. Nos dice que la realidad no está hecha para soportar cualquier acumulación imaginable. Está hecha para sostener relaciones coherentes. Cada límite que encontramos protege algo. La causalidad, la memoria, la continuidad, la posibilidad misma de comprender. Sin esos límites, el universo sería indistinguible del caos. Con ellos puede ser narrado. No necesariamente en palabras, pero sí en estructuras que permanecen. Al llegar aquí, comprendemos que la pregunta nunca fue sobre neutrones. Fue sobre confianza. Confianza en que el universo no colapsa bajo presión, sino que responde con equilibrio. Confianza en que las leyes no fallan en los extremos, sino que revelan su forma más pura. Confianza en que no todo debe ser empujado hasta romperse para ser comprendido. Este viaje nos enseña a escuchar los silencios, a respetar los puntos donde la explicación se vuelve mínima, a aceptar que algunas respuestas no añaden contenido, sino claridad. El eco final de esta historia no es un número, ni una fórmula, ni un objeto extremo. Es una comprensión. Que el universo no necesita ser infinito para ser profundo. Que no necesita permitirlo todo para ser rico. Que no necesita romperse para mostrarnos quién es. A veces, basta con llegar al límite, detenerse y observar cómo todo encaja. En ese encaje, la pregunta se disuelve y lo que queda no es vacío, sino calma. La calma de un universo que se sostiene a sí mismo. Aquí termina el viaje.